Buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a avanzar en la materia de lenguaje de este año y les voy a pedir que por favor saquen su cuaderno de materia y un lápiz para que tomen apuntes de la materia nueva. Recuerden que apuntes no significa copiar todo el PowerPoint, sino que rescatar solo lo esencial. Recuerden también que es súper idóneo que ustedes hagan mapas conceptuales y organicen la información de esa forma. Así se les hace mucho más fácil. Para este video hay dos actividades. La primera es que van a copiar en su cuaderno la materia nueva. Así tendrán un respaldo para cuando quieran estudiar. Y la segunda es que al final de este video van a responder la actividad que se presenta. Y van a comentar sus respuestas y las van a escribir en la publicación del canal de Spanish. ¿Ok? ¿Están listos? El objetivo de este video es que conozcamos las nuevas clasificaciones de los personajes. Antes de partir, vamos a responder en nuestra mente, en silencio, pensando, ¿por qué necesitamos personajes en un relato? Respondemos a nuestra cabeza y luego van a responder también mentalmente qué relación tienen ellos con el conflicto de la historia. ¿Listo? Esta pregunta la vamos a responder en el siguiente PowerPoint. ¿Qué son los personajes? Los personajes, ustedes saben que son seres ficticios, son quienes llevan la acción en el relato y son quienes también hacen avanzar la historia. Y con esta información respondemos la pregunta 1. ¿Por qué los necesitamos en un relato? Porque ellos son los que llevan a cabo las acciones y sin ellos no habría historia, ¿verdad? Ellos tienen creencias, tienen deseos, tienen motivaciones que hacen que ellos hagan actos dentro de una misma historia. Y por lo tanto, determinan lo que ocurre en el relato. Para comprender una narración, debes conocer las características de los personajes, cómo se relacionan y los motivos que guían sus acciones. Recuerden que los personajes es el símil de los seres humanos. Entonces, si un humano crea un personaje ficticiamente, va a tener, al igual que nosotros, una historia pasada, una historia futura, va a tener creencias personales, va a tener deseos que lo impulsan, a hacer cosas, motivaciones, objetivos en su vida. Y para poder entender completamente una historia, tenemos que pensarlo desde esa manera, como si fuera una historia nuestra, que estamos viviendo en la medida que vamos leyendo. ¿Y qué relación tienen ellos con el conflicto? Justamente eso. Sin estos personajes, no tendríamos deseos, ni motivaciones, ni objetivos en una historia. Así que ellos son los que crean los conflictos, los que se involucran con el conflicto y los que lo desarrollan también. Bien, van a copiar este cuadro en su cuaderno. Si gustan, pueden copiar los 3 mini esquemas o solamente los 2 últimos. Ustedes conocen los tipos de personaje, pero según su jerarquía. Jerarquía significa importancia dentro de una escala, ¿ok? Entonces, según la importancia de los personajes, tenemos 3 clasificaciones. Personajes que pueden ser protagonistas, ¿cierto? Que son los principales y los más importantes. Personajes que pueden ser secundarios en una historia, que si bien son relevantes, nunca van a ser tan relevantes como los protagonistas. Y personajes que son incidentales. Estos también se pueden llamar terciarios. Y son aquellos que no tienen mucha relevancia, aparecen una vez y nunca más los vemos, y nos olvidamos fácilmente de ellos. Y la materia nueva de esta clase son estas 2 últimas clasificaciones. Podemos clasificar los personajes según su evolución, y pueden ser personajes dinámicos o estáticos. Y podemos clasificarlos según su complejidad. Y ahí pueden ser personajes planos o redondos.
Entonces, copien estos últimos dos cuadros que son lo importante. El primero depende de ustedes si quieren copiarlo porque ustedes manejan esa información desde muy pequeños. Vamos a repasar según la jerarquía y luego veremos en detalle los dos siguientes cuadros. Los personajes, si se clasificaran según su jerarquía, tendríamos esta información. Existen los personajes más importantes de todos, que son los principales, o también llamados personajes que son protagonistas. Así como la información dice, son los personajes a los que se les presta mayor atención. Y es en estos personajes en los que se basa la narración, la historia. Y también son los que evolucionan, los que pueden crecer dentro de una historia porque son los más importantes. Luego, en un rango medio de importancia, vienen los personajes secundarios, quienes participan en momentos importantes de la historia, pero su participación es mucho menor a la del personaje principal y suelen sustentarlo, suelen apoyar al personaje principal. Y finalmente, vienen los personajes incidentales o terciarios, que son aquellos que participan solo en un momento del relato y la situación lo requiere. Por ejemplo, siempre tenemos estos personajes que aparecen una vez, el caballero que vende diario en la esquina, la señora que barre en la calle, y así un montón. La florista, la persona que vende helados, el señor que limpia el parque, son personajes que aparecen una vez y no tienen mayor importancia. Entonces, desde aquí en adelante es el contenido nuevo. Para eso, escribe este contenido nuevo en tu cuaderno de materia para que no te olvides y puedas repasarlo cuando se te pregunte esta información y puedas hacer la actividad final. Podemos clasificar también a los personajes según su complejidad, ¿cierto? La complejidad significa que algo puede ser difícil o puede ser fácil de abordar. Y tenemos dos clasificaciones. Existen los personajes planos, y estos personajes son los que son básicos. Tienen pocas particularidades y son muy fáciles de identificar. Sus cualidades a lo largo de una historia son iguales, ¿ya? Uno comienza con un personaje en el inicio de una historia que tiene tales características y en el desenlace se mantiene exactamente igual. Este personaje no crece en la historia, no evoluciona, no madura, se mantiene igual y usualmente son personajes que son de series, que son personajes secundarios o de series más bien de humor, ¿ok? Y también tenemos personajes que son redondos. Al imaginarnos algo redondo, imaginamos una pelota, ¿verdad? O un círculo. Y así estos personajes son mucho más complejos que los personajes planos. Ellos pueden evolucionar, van sufriendo transformaciones en la historia. Imagínense que una pelota tiene infinidad de caras, uno puede ir girándola constantemente y nunca se va a acabar su evolución de una pelota, en este caso. Personaje redondo se refiere a eso, a que tienen mucha más profundidad que un personaje plano. Ya por eso se dice que los personajes redondos son los más complejos y los menos complejos son los planos. ¿Listo? Recuerden que pueden pausar este video cuando quieran para tomar apuntes de la información. Y en segunda clasificación, tenemos personajes que se pueden clasificar según su evolución. Evolución significa transformación, ¿cierto? Y tenemos dos clasificaciones. Existen los personajes que son estáticos. Estático quiere decir estar quieto, algo que no se mueve. Y estos personajes no presentan ninguna evolución a lo largo de la historia. Presentan las mismas características en el principio y en el final. No cambian, se mantienen igual, siempre. Y por otro lado, tenemos personajes que son dinámicos. Dinámico significa movimiento. Estos personajes, en cambio, sí presentan una transformación a lo largo de la narración. Esta puede ser tanto negativa como positiva, y generalmente la sufren los personajes principales.
Los personajes dinámicos recuerden que uno puede evolucionar y moverse ya desde algo que es bueno a algo que es malo, a un personaje que es inmaduro a un personaje que es totalmente maduro. Uno puede partir una historia con un personaje que es un niño y acabarla en el desenlace cuando es adulto. Estos personajes son dinámicos porque van cambiando y una evolución puede ser positiva como negativa, ¿ok? Uno puede volverse de una buena a una mala persona o de una mala persona a una buena persona. Así que es súper relativo. Es decir, que si un personaje es plano, recuerden que son los personajes básicos que no avanzan en el tiempo y se mantienen igual, por ende va a ser estático. Un personaje que tampoco cambia en el tiempo. Les puedo colocar el ejemplo, que yo sé que muchos me lo van a discutir, pero Bart Simpson es un personaje plano, estático. Y gran parte de los personajes, no, miento. Todos los personajes de los Simpsons son personajes planos y estáticos. En todos estos años de la serie, que tiene como 25 años, un poquito más quizás, y sus temporadas, los personajes siempre son los dos hijos que son iguales, ¿cierto? Que son niños, Marge y Homero. Y nunca envejecen, nunca cambian su personalidad. Puede haber capítulos en que la serie tenga momentos de reflexión, en que los personajes se comporten más maduramente, pero vuelven a ser al capítulo siguiente igual que siempre. Homero, un hombre despistado, chistoso, pero con un humor muy negro, Marge como la dueña de casa que es muy responsable y es una buena madre y es la que se preocupa por los niños, Lisa, que es una niña muy estudiosa, inteligente y súper consciente, y Bart, que es el travieso y es el chistoso y también irresponsable. Y eso no cambia en todos estos años de serie. Y así con todos los personajes secundarios también de la serie de Los Simpsons. Son personajes planos, estáticos, no evolucionan en el tiempo. Y por otro lado, tenemos personajes que son redondos. Si son redondos, recuerden que redondos son los personajes complejos, que tienen muchas aristas y mucha profundidad y evolucionan en el tiempo, por ende también van a ser personajes dinámicos. Dinámicos también quiere decir que van a cambiar en el tiempo. ¿Ok? Ahora vamos a hacer una pequeña actividad para ver si se pudo comprender. Vamos a clasificar los personajes de Shrek. Ok. ¿Qué tipo de personaje es este ogro maravilloso? Si lo pensamos, existen 3 películas, Shrek 1, 2 y 3, y la 4 que es Shrek Forever After. Vamos a quedarnos con algunos personajes de la saga. No me voy a meter en la película 4 porque no la manejo tan bien. Pero pensemos, ¿quién es Shrek? Es un ogro, pensemos en su historia en la película 1, luego en la 2, luego en la 3, y vamos a clasificarlo. Shrek es el personaje principal de la saga, sí. Sin él no hay historia, ¿verdad? Y es el que lleva a cabo las acciones y todo gira en torno a él. Además, es un personaje redondo si lo clasificamos según su complejidad. Shrek va cambiando con el tiempo. Pasa a ser de un tipo solitario que rechazado socialmente y que a él le agrada porque siempre le han hecho prejuicios por ser un ogro y vivir en el pantano, a ser prácticamente rey del el pueblo, aunque él nunca quiso, y después cede su trono al rey Arturo, ¿verdad? Que es el heredero principal, a ser un buen padre, a tener una familia feliz. Él evoluciona, madura con el tiempo y se rodea de buenos personajes y de amigos. Y como es un personaje redondo, también es un personaje dinámico, es decir, que cambia con el tiempo y evoluciona en este caso para bien, de forma positiva. ¿Se entendió? ¿Más claro? Otro ejemplo. ¿Qué tipo de personaje es Fiona? Fiona, ¿cierto? La conocemos como humana y no sabemos mucho más allá de eso hasta que se nos introduce a Lord Farquaad y todo el problema que ella tiene con las noches, cuando se transforma en ogro, ogra en este caso,
y comenzamos a conocerla. Ella siempre al principio es más cauta, precavida, toma distancia de la gente por todo lo que le han hecho, encerrarla en la torre, ¿verdad? Toda su existencia, para que el hechizo se rompiera hasta que llegara su príncipe encantador. Pero el príncipe encantador que llega es Shrek y la saca de todo este embrujo que tiene porque ella se enamora de verdad y cambia para bien. Entonces, Fiona es el personaje principal de la saga de Shrek, es su esposa, su pareja. Y la historia comienza con ella, junto con Shrek. Luego, tenemos que también es un personaje redondo, es un personaje complejo que va cambiando en el tiempo. Y también es un personaje dinámico, porque si es redondo siempre son dinámicos. ¿De acuerdo? Ahora lo van a hacer ustedes. Van a clasificar a otros personajes de la saga. Tenemos a Burro, Lord Farquaad, el príncipe encantador, el burro con sexo dudoso, la dragona, los tres cerditos, Gato con botas, el príncipe Arturo, la galleta de jengibre y la hada madrina. Analicen estos personajes y díganme, ¿son principales, secundarios o incidentales? Díganme, ¿son planos o son redondos? ¿Son dinámicos o son estáticos? Y esta clasificación con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personajes, me los van a clasificar en su cuaderno y luego me van a dar sus respuestas en la publicación del canal de Spanish, en los comentarios de abajo de este video, porque la caja de respuestas está cerrada acá en YouTube, así que van a responder en Teams. En el canal de Spanish van a responder. Yo les voy a dejar los nombres de los personajes y ustedes van a comenzar a clasificarlos. Voy a ver sus respuestas, en este caso yo y las otras misas de lenguaje vamos a ver sus respuestas, y después que ya han comentado varios alumnos, se va a dar la versión correcta de la clasificación de estos personajes, según su jerarquía, según su complejidad y según su evolución. Bien chicos, esta materia es fácil, es solo aprenderse los nombres de esta nueva clasificación. Espero hayan copiado la materia en su cuaderno y estamos atentas a sus dudas. Los queremos mucho, muchas gracias por escucharnos y espero sus respuestas en los comentarios de esto en el canal de Spanish. Muchas gracias.